Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Estamos en el canal de YouTube como Humanízate AC y en las redes sociales LinkedIn, Instagram, TikTok como Humanízate AC. En Instagram estamos como Humanízate Radio. Está con nosotros una amigaza, estoy bien feliz, oigan. Amelia Martín, que ya teníamos un tiempo queriendo hacer esta entrevista. Tenemos planeado tener una secuencia de este tipo de temas, pues que es muy importante para todos nosotros en la familia, porque la mayoría de cada uno de nosotros trabaja. Tenemos muchísimo que vivir y que platicar sobre cómo la pasamos y qué pasa en el trabajo. Entonces, ella y yo estuvimos mucho tiempo trabajando en esta área y hablar con ella es muy, de verdad, enriquecedor hablar sobre este tema. Se dedicó mucho tiempo a ello y para no hacerla todavía de menos en cuestión a todo lo que ha hecho y se ha desarrollado, le voy a pedir aquí a mi alumna Diana Ríos. Bienvenida, Diana, gracias por estar conmigo nuevamente desarrollando este programa y te pido por favor que nos ayudes a presentar a Amelia Escartín. Hola Clau, muy feliz de estar aquí y claro que sí, con mucho gusto. Amelia Escartín es candidata a maestra en Historia del Pensamiento, cuenta con un posgrado en Negocios Internacionales y licenciatura en Mercadotecnia, así como diversos diplomados. Desde el 2005 hasta el 2018 coordinó a nivel nacional el distintivo Empresa Familiarmente Responsable de la Secretaría del Trabajo y Prevención. Fue representante ante la Comisión de Prevención del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y ante la Comisión Intersecretarial sobre Trata de Personas. Asimismo, ha participado en diferentes foros y congresos nacionales e internacionales y fue dictaminadora de programas de fortalecimiento a la transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres, de proyectos de coinversión social del Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como evaluadora en el Premio Nacional a la Investigación Laboral de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Actualmente trabaja en el área de Derechos Humanos de una institución nacional. Bienvenida, Amelia, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy feliz de estar aquí. Ya extrañaba estos espacios. Hace mucho tiempo que añoraba también reunirme con Claudia y con, obviamente, la asociación a través de pues, de este medio que es muy importante y creo que ahorita, en los tiempos que estamos pasando, es una manera muy inteligente de posicionar muchas ideas, muchas palabras, opiniones, ¿no? De todo tipo. Y bueno, pues estamos aquí también para aportar, aunque sea un granito de palabras y de ideas y de plática y de charla. Ay, qué padre, Amelia. Pues mira, el título que vamos a poner el día de hoy es una visión filosófica de la violencia. ¿Y por qué hablamos de la violencia? Primero, pues lamentablemente tenemos un alto índice de violencia. Lo hemos visto desde intrafamiliar, también en el área laboral, porque pues si estás mal en la casa, por ende, también estás mal emocionalmente en tu casa, ¿no? Y en el trabajo y en todo el entorno que desarrollas. Entonces, aquí me gustaría contar primero y que nos explicas qué es la violencia y por qué es tan importante hablar sobre este tema. Bueno, pues yo creo que para empezar a abordar este tema, digo, tal vez la visión filosófica es muy amplia. Durante mucho tiempo, demasiados filósofos han justamente planteado varias hipótesis sobre lo que es esta definición, lo que, bueno, pues los ha llevado a la discusión, a compartir diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre esta cuestión. Sin embargo, pues bueno, todos tenemos de alguna forma que regresar al origen de pues de esta definición, ¿no? Y la palabra violencia viene del latín violentia, que es una cualidad de ser violento. Esto viene del vis, que significa fuerza. Y es decir, es el que se actúa con mucha fuerza, verbalizándose en lugar de que provenga del verbo, el verbo proviene del adjetivo. En violare, esto es actuar violento, agredir, y de ahí
violar, violación, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma es pues una manera de empezar un poco agresiva, ¿no? Porque pues la palabra violencia para mí pues es eso, es como la definición claramente lo describe. Es agredir, limitar al otro, forzar al otro y sin olvidar que siempre va en contra de la voluntad, ¿no? De la persona. Esto es muy importante. Entonces, bueno, también la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud nos define la violencia en este sentido como un uso intencional de la fuerza física, una amenaza contra uno mismo hacia otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo a la muerte o la muerte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de alguna forma, como vemos, toda esta cuestión nos va llevando a conocer también que en la actualidad somos mucho más claros en los diferentes tipos de violencia, Claudia, que existen, ¿no? Porque no solamente tenemos que limitarnos a ese concepto que les acabo de decir o diferentes conceptos que podemos nosotros también traducir con diferentes palabras para llegar a lo mismo. Sin embargo, yo creo que hay una amplitud en esta cuestión de la manera en que actualmente hemos conocido más claro lo que es la violencia. No porque antes no existiera, no porque antes no se llevara a cabo de parte de una persona hacia otra persona o de un grupo hacia otro grupo o de una sociedad hacia otra sociedad. El mismo estado, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, más bien hace mucho tiempo, recordemos que, pues bueno, los derechos humanos no existían. No sabíamos lo que eran los derechos humanos. Esas palabras ni siquiera pasaban por nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, estos diferentes tipos de violencia, pues claro que estaban presentes. El tema es que nadie hablaba de ello, nadie se atrevía a darse cuenta también de que estábamos o estaban en ese momento sufriendo violencia las personas. Y esto es muy grave porque en la actualidad creo que tampoco muchos de nosotros a veces nos damos cuenta que estamos sufriendo algún tipo de violencia, como cuál. Bueno, pues hay violencia social, violencia interpersonal, violencia del Estado, violencia, por ejemplo, educativa también, violencia criminal, violencia política, simbólica, ¿no? Económica también, psicológica, patológica. Hay una también, no sé, violencia de género, que ahora se habla mucho de eso, aunque yo no creo que exista como tal la violencia de género, ¿no? O sea, el tema es que existe una violencia al ser independientemente humano, de que seas hombre o mujer, o ahora que se habla de los diferentes géneros, ¿no? Y claro. bueno, decimos hombre y mujer porque biológicamente somos hombres y mujeres, ¿no? Sí, o a los seres humanos, porque también como seres humanos, pues todos venimos, o sea, todos tenemos ya bien claro cuál es nuestra corporeidad, ¿no? Y entendiendo y respetando las ideas de cada quien, pero genéticamente es así como y científicamente como se ha evaluado, ¿no? Existe. Claro, y creo que tú has dicho ahorita una palabra donde justamente creo que a veces se nos olvida el respeto, ¿no? Ahorita que hablamos propiamente de la cuestión de diferentes géneros, independientemente del sexo, que es hombre o mujer, ¿no? Biológicamente así somos, ¿no? Sin embargo, yo creo que podemos, pues, tener ideas distintas y pensamientos diferentes, pero siempre enmarcados en el respeto hacia el otro, que es justamente lo que se nos ha olvidado. E históricamente es también, creo, donde la parte de racionalizar las situaciones nos ha llevado justamente a estas cuestiones de violencia. Y es importante, por eso, abordar los diferentes tipos de violencias para que a partir de eso podamos ir diferenciando
en dónde vamos ubicando no solamente el momento histórico, sino en la actualidad, en dónde estamos quizá siendo partícipes de algún tipo de violencia, probablemente estamos siendo omisos de algún tipo de violencia, de algún tipo de opinión, de algún tipo de participación que pueda prevenir este tipo de violencias. También nos ayuda a reflexionar y abrir los ojos para conocer quizá también otros tipos de violencia que no habíamos probablemente analizado o percibido desde nuestro entorno donde vivimos, ¿no? Porque probablemente yo viva en un entorno donde pues nunca tuve un papá alcohólico, ¿no? Quizá, o una mamá que me pegara. Entonces, probablemente la violencia intrafamiliar no la conocí desde esa perspectiva. Sin embargo, no quiere decir que a fuerzas tenga que tener unos papás con esos comportamientos para poder vivir violencia intrafamiliar. Claro. Porque recordemos que también existe la violencia, por ejemplo, psicológica, ¿no? Sí. La violencia económica, que también se suma a esta violencia intrafamiliar. Entonces, sí es un tema muy complicado, muy amplio, muy complejo. ¿A poco no es muy interesante hablar sobre este tema? Y aquí que está con nosotros Diana, que nos, o sea, es complicado cuando no comenzamos a hablar de ellos, cuando normalizamos este tipo de violencia, ¿no? Porque no hablamos de ella. Y al no difundir, al no divulgar y al no platicar, no podemos entender realmente cómo se está viviendo y qué es lo que podemos hacer, pues comenzando con uno, ¿no? Porque desde cómo te diriges pues a tus vecinos, a tus seres queridos, desde cómo te levantas, ¿no? De cuando manejas, todo el tiempo estás continuamente sociabilizando. Y todo lo que sociabiliza, toda esta interacción, repercute en algo bueno o en algo malo. Y para que tengamos un 33% de aumento en violencia intrafamiliar, nada más durante la pandemia, y eso que no siempre la gente va y levanta una encuesta. ministerio. Bueno, y que no le hacen una encuesta también. Aparte, ¿no? Sí, eso es, o sea, eso es cuando ya nos fuimos a los extremos y ya se levantó un acta porque ya hay una denuncia. Sí, ya se tuvo que denunciar. Ahora imagínate todo lo que no se ha denunciado. Entonces, sí es muy importante que hablemos de estos temas, porque aparte, como decía al inicio, no solamente se desarrolla dentro del núcleo familiar, sino en las mismas, en el área laboral, lo percibes muchísimo con tus propios compañeros. Ahora con el simple hecho de que muchos perdieron trabajo, muchos no quieren perderlo porque saben que se quedaron otros sin trabajo. Tienes que hacer el triple de trabajo que el que hacías para no perder el que tenías, ¿no? Y el ambiente de trabajo se siente hostil, todos están cansados, la misma familia de las personas que están colaborando dentro de las empresas, pues también están viviendo esa situación laboral dentro de las casas. Entonces, estos temas son muy importantes. Me hablabas de sus divisiones. Cada una de estas divisiones también será importante ir acotando una por una. ¿Por qué? Porque también así las vamos a ir diferenciando y entendiendo, ¿no? ¿En cuál estamos cada uno de nosotros desarrollándonos y no hemos podido identificar y parar? Porque también nos pasa que sabemos identificar en el otro cuando no te gusta algo, pero cuando tú haces o cuando uno hace esa violencia en el otro, híjole, es bien difícil y a mí me cuesta mucho trabajo a veces aceptar que la tuve, ¿no? Así es. Y que eso, o sea, es un patrón de conducta que ya tenemos de muchas generaciones y que hay que hacer algo al respecto. Así es. Y yo creo, Clau, que hablaba hace rato con Diana, que yo creo que es muy importante que
que pensemos que la lucha es muy diferente a la violencia. No. A veces la lucha nos lleva a la violencia, pero no necesariamente una lucha tiene que ser violenta, ¿no? Entonces sí tenemos que distinguir muy bien y tener mucho cuidado en esta diferencia, porque en la actualidad de repente nos confundimos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta cuestión, por ejemplo, de la lucha, ¿no? Por los derechos de las mujeres, del posicionamiento de esta parte femenina en el ámbito laboral, en los ámbitos públicos, en los ámbitos sociales, que es importante, sí, es necesaria y ha sido necesaria históricamente, sí. Tiene muchísimas cuestiones que favorecer o favorecernos en la actualidad las mujeres que vivimos ahorita en el siglo XXI, claro que sí. Sin embargo, yo creo que sí hay que cuidar esta diferencia de lo que significa realmente una lucha, ¿no? Una lucha sobre un pensamiento, sobre un objetivo, sobre una meta, sobre una política pública que queremos lograr, sobre una cuestión que tenga que hablar de igualdad, ¿no? De oportunidades, pues que eso se transforme de repente en una cuestión violenta. Lo que hemos visto tan simple con algunas manifestaciones públicas, ¿no? En la Ciudad de México y en otras pequeñas ciudades del mundo, es que, bueno, pues hablamos de esa lucha, nos manifestamos, nos expresamos, que tenemos todo ese derecho de hacerlo, pero no tenemos que olvidar el respeto hacia el otro, porque si olvidamos y rebasamos esa línea, es donde empieza a confundirse toda esta situación y el objetivo y el ideal y la idea que tenemos de esta lucha se empieza pues a contaminar, ¿no? No solamente de una ideología que de repente tiene pretensiones muy equivocadas, sino que también nos arroja a esta dinámica de la que mucho criticamos, ¿no? Y decimos no a la violencia de la mujer, no a agredir a las mujeres, no a levantar la voz, no a esto, no a lo aquello, y de repente somos el claro ejemplo de todo eso que no queremos hacer. Claro. Entonces, híjole, es una cuestión muy complicada y muy difícil porque también entran aquí las cuestiones muy subjetivas y personales y las vivencias en particular de cada una de las personas que de repente en esa lucha tienen que ser violentas y no porque las justifique, sino a veces las tenemos que entender también. Es bien difícil, por eso diferenciar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Yo creo que entender, por ejemplo, el dolor de una madre que ha tenido una hija que ha sido violada, por ejemplo. Digo, yo me pongo en el lugar de esa mamá y qué terrible, o sea, es indescriptible, yo creo, lo que puedes sentir y yo creo que humanamente quieres hacer todo, ¿no? O sea, el que diga que no, pues no sé, es muy diferente, ¿no? Pero yo creo que, y muy respetable, pero creo que la mayoría de nosotros, pues habrá un momento que podemos explotar y llegar a comportarnos tal vez de una manera muy equivocada, ¿no? O muy violenta. Pero sí es bien complicado, o sea, no es tan sencillo, por eso te digo que el tema violencia sí es una situación donde también la parte subjetiva y la parte de la investigación, del estudio, es muy importante para poder, pues, llevar a cabo ciertas situaciones, no todas, pero algunas, a conclusiones mucho más objetivas, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso, En esto porque que no es dices, fácil. sí, ahorita le damos la palabra a Diana, que en esto que estabas diciendo, yo solamente puntualizar que hablar sobre violencia y entender la violencia es encontrarte primero contigo y estarte percibiendo, ¿no? Porque tenemos que ser responsables en esto, tenemos muy claros los sentimientos, si no los tenemos ubicados y no los tenemos muy claros, y reaccionamos impulsivamente, es necesario que comencemos a trabajar en esta inteligencia emocional para que no lleguen otras terceras o cuartas personas o lleguen
patrones de conducta en las cuales nos identifiquemos y nos desbordemos de todo esto que hemos ido acumulando. Y bueno, Diana, adelante. Sí, gracias. La verdad es que yo quería comentar algo porque se me hace muy interesante lo que dices sobre la lucha contra la violencia. Y sí es cierto, la verdad es que es muy impactante cómo la lucha inicia con un fin bueno, pero igual y los medios pueden como afectar, ¿no? O sea, como que no es la manera de llegarle, ¿no? Y sí es cierto también esta parte que dices que hay que entender el contexto, ¿no? Y como menciona Clau, la forma en que reacciona cada persona y ahí es donde se va lo subjetivo. Pero creo que Sí. también sería muy importante, y justo por eso te quería preguntar, porque pues, tú eres experta en este tema, ¿qué podemos hacer nosotros para erradicar la violencia y que esta lucha que nosotros tenemos no caiga en fines malos, más bien en medios malos? Pues bueno, creo que en principio, Diana, la palabra erradicar, híjole, no sé si sea la correcta, porque al final de cuentas, la violencia y la lucha son un medio, no son un fin, ¿no? Desde la parte filosófica, son un medio y un fin. El fin siempre tiene que ser, por ejemplo, la persona humana, ¿no? Hay otros tipos de fines, pero en este tema siempre tiene que ser, por ejemplo, la persona humana. Y erradicar la violencia es una utopía, es un sueño que todos quisiéramos que sucediera, sería lo ideal, inalcanzable, ¿no? Así es como yo lo pienso. Y no creo que podamos erradicarla porque en principio los seres humanos no somos perfectos. ¿Somos perfectibles? Sí. ¿Tendemos a la perfección? Sí. Sin embargo, somos muy imperfectos. Y si dejamos a un lado la religión para no hablar del pecado, pues entonces metemos quizá la cuestión de que pues hacemos a veces cosas malas, ¿no? No siempre hacemos cosas buenas. Entonces, o no siempre actuamos de forma correcta hacia el otro, que es nuestro fin, y hacemos cosas equivocadas. Entonces, el ideal sería que fuéramos perfectos y nuestra historia, en lugar de hablar de una historia de odio y de violencia, ojalá habláramos de una historia de amor, aunque esto se escuche muy romántico, pero es que así debería de ser, ¿no? Esto es pensar en el otro, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Por eso no podemos juzgar, es bien complicado, ¿no? Esta cuestión. Entonces, pues creo que algo que pueda ayudar a llegar a esa ilusión de radical, creo que pues racionalizar siempre es algo muy importante, que a veces se nos olvida, ¿no? Racionalizar nuestros actos, las circunstancias, las palabras que ocupamos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a crear, por ejemplo, una política pública, para qué queremos eso, hacia dónde lo que queremos llevar, cuál es el verdadero fin de eso, porque si olvidamos en consecuencia de todo esto a la persona, es donde empezamos a equivocarnos y donde generalmente nos hemos equivocado en muchos momentos históricos, ¿no? Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de las luchas, por ejemplo, cristianas que hubo en los siglos pasados, ¿no? Muchas justificadas, pero yo a veces y a nivel personal me pregunto, algunas quizás tendríamos que haberla, que decir, ok, de alguna u otra forma tenían que suceder, porque a veces y lamentablemente tienen que suceder algunas cosas. Pero yo no sé si todas estarían en esa parte de que teníamos que haberlas justificado, ¿no? Entonces, por eso esta cuestión de racionalizar, de pensar más allá, es lo que creo yo que nos ha hecho falta, ¿no? Okay. No sé, es mi opinión y saber diferenciar propiamente esto, que una lucha no necesariamente nos tiene que llevar a la violencia, ¿no? Eso es lo que yo creo. Oye, Meli, por ejemplo, sí es cierto lo que tú comentas, que pues la verdad hay que entender que el humano es imperfecto, ¿no? O sea, que va a tener sus errores, etcétera. Pero
y si yo no lo puedo erradicar o de alguna manera, o sea, como quitarlo, ¿hay maneras que una mujer puede prevenir el recibir violencia? Pues sí, creo que hay muchas, ¿no? Bueno, yo creo que depende también de, pues, de dónde estés, ¿no? Como mujer. O sea, si yo, por ejemplo, nazco en una familia, como el ejemplo que te decía antes, ¿no? Donde hay un papá que quizás es alcohólico y por ende probablemente sea violento, porque no todas las personas que son alcohólicas son violentas, ¿verdad? O sea, violencia me refiero a que lleguen y te peguen o violenten verbalmente o económicamente, qué sé yo, ¿no? Son tal vez, pues, alcohólicos pasivos, ¿no? En este sentido. Pero creo yo que, pues, las circunstancias de donde vivimos, de donde estamos, nuestro entorno social, tiene mucho que ver, ¿no? En esta cuestión. Pero yo creo que sí, todas las mujeres, como todos los seres humanos, tenemos la capacidad y la inteligencia suficiente para poder cuestionarnos qué podríamos hacer, ¿no? Para poder desvincularnos de estas cuestiones que nos atan muchas veces y nos forzan muchas veces y nos obligan muchas veces y nos da miedo muchas veces no continuar en ese círculo vicioso, ¿no? En ese círculo que solamente nos lleva a dar vueltas y volver al agresor o volver a ese ambiente agresor o no dejar, por ejemplo, a un jefe en el trabajo que nos está violentando por miedo, o a una pareja porque pues quizá si me voy pierda la capacidad económica que él me está brindando, qué sé yo. Pero creo que las mujeres y los hombres tienen la capacidad y la inteligencia para poder prevenir muchas circunstancias. El tema es que aquí participan otras cuestiones que a veces no ayudan, como por ejemplo las cuestiones psicológicas, ¿no? El entorno social, el daño probablemente emocional que nos haya causado eso, el daño probablemente también a nivel neuronal, ¿no? Porque pues bueno, muchas personas han sido lamentablemente muy golpeadas físicamente, verbalmente, entonces pues bueno, están imposibilitadas también, entonces nos volvemos un poco como personas discapacitadas emocionalmente para actuar, discapacitadas económicamente para actuar, discapacitadas mentalmente para actuar y tomar decisiones, no porque no podamos hacerlo, no porque no podamos prevenir, pero a veces y lamentablemente no lo hacemos porque hay otras cosas de las cuales nos tenemos que ayudar para poder salir adelante y entonces sí, como dice la frase, volver a empezar, ¿no? Y poder adoptar nuevamente o tomar nuevamente o reconocer nuevamente esas capacidades que tenemos los seres humanos para poder salir adelante ante cualquier circunstancia, ¿no? Porque bueno, no todo mundo o no todos podemos hacerlo, sí, no todos, pero muchos sí. Entonces, si muchos han podido es porque se puede hacer, ¿no? Ahora, ahí entra una parte importante, los otros. Esto es nosotros. ¿Qué estamos haciendo por aquellos que necesitan de esa ayuda? ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel país, por ejemplo, a nivel asociaciones civiles, a nivel organizaciones, a nivel empresarios, a nivel simplemente de la colonia, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Con nuestras familias. Creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a tomar acción, ¿no? De muchísimas cosas. Es muy difícil, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? De las personas, de las chicas que viven con una pareja y van y buscan un refugio para poder protegerse porque tienen en su casa a un agresor, como bien lo dijo Clau. En esta pandemia, pues se ha incrementado todo este tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, viven con un agresor, por mucho que ellas pongan de su parte, probablemente ya están en ese escalón donde están poniendo de su parte, donde ya fueron al psicólogo, quizá tomaron terapia, quizá fueron a otro tipo de
de ayuda, ¿no? O sea, para poder salir de ese círculo vicioso, ellas lo quieren hacer, pero de repente, pues no lo pueden hacer, ¿no? Por alguna otra razón. El agresor las persigue, el agresor las busca, es el miedo, ¿no? Entonces, bueno, huyen a un refugio, logran salir de esa cuestión, pero entonces, ¿qué pasa después, no? Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿qué estamos haciendo los demás por ayudar, no? O sea, esos refugios, cómo es el acompañamiento, ¿no? En dónde terminan finalmente viviendo estas personas, cuál es la temporalidad en la cual pueden ellas estar. Si tienen, por ejemplo, un hijo mayor de edad que vive todavía con ella, ¿puede acompañarla a este tipo de refugios? Por lo que yo sé es que no. No. Entonces sí se vuelve una situación bien complicada donde creo que la labor de los demás, o sea, de nosotros, de los que estamos de este lado, de la persona que está siendo agredida, independientemente de que sea hombre o mujer, es fundamental. Es fundamental para poder justamente volver al punto que tú me decías, ¿no? O sea, ¿cómo podemos prevenir? Pues la verdad, yo creo que con la participación de la sociedad, con la información, que es muy importante saber informar, ¿no? También es relevante todo este tipo de cuestiones y actuar, ¿no? Al final del día es pues una planeación, son estrategias, son conocer, ¿no? Cómo está nuestra sociedad, porque todas las sociedades son distintas, ¿no? Es Sí. como lo que hablábamos, Clau, como cuando evaluamos a las empresas, ¿no? No en todas las empresas se vive el mismo tipo de violencia, ¿no? De un jefe hacia un subordinado o de un subordinado hacia un jefe, porque también sucede. Son diferentes personas, son diferentes circunstancias, pero yo creo que la manera de prevenir depende mucho de la sociedad, de lo que estamos haciendo como país, como sociedad, y sí creo que como seres humanos tenemos la capacidad para poder salir adelante, claro que sí, pero para eso necesitamos a los otros, para que nos ayuden, necesitamos herramientas que nos fortalezcan también para poder ir trabajando todo eso. Y también nosotros necesitamos estas herramientas, a todos ustedes que nos están siguiendo, que se acerquen, nos platiquen cómo perciben ustedes la violencia, cómo la manejan dentro de su núcleo familiar, dentro de su área de trabajo. Platíquenos y acérquenos, porque vamos a seguir desarrollando estos temas. Es necesario que hagamos esta conversación con un nosotros, como lo decía Emilia. Necesitamos reencontrar la dignidad humana. Para reencontrar la dignidad humana, para poder entender qué es el amor, y necesitamos hacer nosotros. Y este es el comienzo de un nuevo programa donde vamos a encontrarnos con el nosotros, vamos a socializar, vamos a entender qué está pasando, porque pues nosotras también percibimos la violencia dependiendo de nuestra comunidad y de nuestro entorno familiar de una forma, pero ustedes la perciben de otra, así es que acérquense, díganos qué es lo que perciben y vamos haciendo un nosotros desde uno mismo. ¿Qué les parece? ¿Cómo ves, Muy bien. Amelia? Muy bien, me parece excelente. Yo creo que siempre la retroalimentación y la participación de todas las demás personas es fundamental para ir conduciendo estos diálogos a un mejor entendimiento y tomar de eso muchas ideas que puedan justamente ayudar. Claro, estas herramientas que se pueden ir formando y que podemos ir aclarando nos van a ayudar a que alguien que esté escuchando este programa en otro lado, como y que quiera hacer algo, pueda a lo mejor comenzar abriendo una asociación civil para ayudar a las personas que están viviendo con una situación así. Así muchas asociaciones civiles que también lamentablemente se han estado cerrando por falta de recursos, pues muchas de las personas han perdido esta posibilidad de tener un apoyo para encontrar la salida o para poder sacar adelante la situación. Pero las personas podemos hacer muchísimas cosas, tanto
desde apoyar a alguien que está viviendo esa situación, orientándolo a dónde acuda, ¿no? O apoyando en lo que se pueda a estas instituciones, por ejemplo, ¿no? Así es que acérquense, revisen, hay que hablar y saber más al respecto para poder tener una mejor opinión. Y pues se nos acabó el tiempo, chicas, ¿qué les parece? ¡Qué rápido! Yo les agradezco mucho. ¿Qué les parece que hacemos uno siguiente? Cada mes vamos a lanzar uno para que podamos seguir adelante y hacer nosotros de cuál hablamos y pues nuestro granito de arena para bajar la violencia. Esperemos que por lo menos que con que llegue a una persona y sepa o pueda hacer algo al respecto, pues ya es ganancia. Claro que sí, Clau. Muchísimas gracias. Diana, ¿podrías decirles dónde nos pueden contactar, por favor? Sí, claro que sí. Voy a presentar nuestras redes sociales. Hoy no nos dio tiempo de la ruleta, pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales, se las dejamos aquí y pues anímense igual a aportar su granito de arena. Gracias, Diana. Amelia, un gustazo, te mando un besote y seguimos teniendo más programas sobre este tema tan importantísimo. Claro que sí, Clau. Gracias, Diana, también. Hasta luego, que estén todos muy bien y que tengan un excelente día. Hasta luego. Igual, bye.